Y esto me lleva a definir este objetivo que pretendo compartir a través de esta conferencia. Destacar a la cooperación genuina por su esencia educativa como referente ético, político, pedagógico, metodológico para una educación alternativa popular latinoamericana, también a nivel de la educación superior. Yo en este sentido no pretendo como que desde la comunidad educativa académica de su centro de educación superior me copien, lo consideran como un modelo, no tanto. Más bien, la idea es dar insumos para que ustedes significan de que qué puede significar la cooperación genuina dentro del quehacer de su centro como a nivel de educación superior. Pero tal vez antes, nuevamente, rapidito mencionar que somos dos iniciativas educativas, pedagógicas. Por un lado, la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, que es un organismo sin fines de lucro como fundación, que más bien aporta o se apunta a lo que es la gestión de proyectos. Mientras que Abaco en Red es su brazo ejecutivo, diríamos nosotros, para como instancia educativa también. Y ahí están los links para que ustedes miran, pueden obtener más información, más ideas, más elementos con respecto a nuestras iniciativas. ¿Sí? Lo que pretendemos es compartir lo más que podamos a nivel de nuestra América, más que todo, cómo la cooperación genuina, como visión vital esencial, es una condición que apunta a calidad en la vida y, por supuesto, también calidad en educación, entonces, como una educación como insumo muy importante para la calidad de vida. Esta cooperación genuina apunta a la transformación, apunta a transformarnos para transformar. ¿Qué quiere decir? Contribuir con un granito de maíz al buen vivir y el bien ser ecopersocial. Aquí está ese concepto que no lo van a encontrar en diccionarios, pero que nosotros lo utilizamos, nosotros lo hemos construido colectivamente para referirnos a la identidad del ser, el ser individual y el ser comunitario, donde esto consta de tres elementos muy importantes. Hay elementos personales, muy relacionados con las personas en sí. Hay un elemento de la interacción social que también es fundamental para la identidad. Y al otro lado, el contexto, lo ecológico, el ambiente en el cual actuamos. Entonces, esos tres elementos en su conjunto definen nuestra identidad. Y por eso nosotros decimos una pedagogía de ser ecopersocial, porque ser en sí es una pedagogía concienciadora de poder compartido, caminos hacia un bien ser siendo. Este es también uno de nuestros fundamentos a nivel teórico, la pedagogía de ser. Y al otro lado, la pedagogía de significación. Y eso es lo que yo ya decía. Lo nuestro, lo que yo comparto el día de hoy, no es algo para que simplemente ustedes o que nosotros pretendemos que ustedes lo copien, de que nosotros pretendemos que ustedes hagan lo mismo. No, más bien, desde ese enfoque de la pedagogía de la significación, para nosotros es muy importante que ustedes, en el contexto de su centro, más bien signifiquen lo que quiere decir esta cooperación genuina en la construcción colectiva de ese escenario educativo singular e innovador desde su propio contexto de ustedes. La pedagogía de la significación, un aprendizaje significativo, hay que preguntar siempre para quiénes. La objetividad subjetiva en la significación, por eso no hay un solo significado para todo, sino más bien todo significado es construido por personas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La percepción es parte de esa realidad objetiva y siempre tenemos que preguntarnos a quién corresponde significar, y yo diría, le corresponde a todas las personas involucradas en un determinado contexto educativo singular.
Después tenemos tres referentes de nuestra visión de la cooperación genuina. Por un lado, un referente ético, ecosocial, humanista, que es la postura filosófico-político-ideológica de la cooperación genuina. También hay un referente pedagógico, y esto implica una educación alternativa, popular como estrategia, y donde también mencionamos el paradigma integrador del aprender y su facilitación. Y un referente metodológico, que es la práctica contextualizada, ¿sí? Donde vamos construyendo conjuntamente oportunidades de aprendizaje integrantes de una actitud cooperativa, emprendedora, de calidad creciente. ¿Cuáles son los valores que hay alrededor de eso? Que es más bien el referente ético como de la cooperación genuina. En primer lugar, en el centro, inclusión. Que nadie quede atrás. Todo el mundo, todas las personas que se identifiquen con nuestro proyecto también tienen cabida en ese proceso de cooperación genuina, donde los valores son solidaridad, por supuesto, también el sentir de equidad a nivel de género, generacional, la responsabilidad compartida, que no es lo mismo que responsabilidad distribuida. Les invito a reflexionar conscientemente sobre eso. Distribuir responsabilidad quiere decir, le doy a cada uno un pedacito y cada uno responde por el pedacito que le tocó. Responsabilidad compartida es que también podemos distribuir responsabilidades, pero seguimos siendo responsables del conjunto. O sea, tenemos que compartir lo que hemos construido y después crear ese conjunto innovador en cuanto a la totalidad. ¿Sí? No es que yo voy a ser responsable solamente de un capítulo, no. Somos responsables como colectivo de todo el libro. Pero además de la responsabilidad compartida, también el poder compartido. Y miremos esto a nivel de nuestro quehacer educativo y nuestro quehacer académico. Es un gran desafío, compartir poder. Pensemos, por ejemplo, en la evaluación. ¿Qué importancia le damos a la auto y la coevaluación donde podemos compartir poder? ¿Cómo lo hacemos con la transparencia y la coherencia de todo lo que hacemos? Cuando decimos coherencia es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, otro valor muy importante es la conciencia crítica histórica, descubriéndonos como persona y como colectivo, justamente apuntando a esa identidad ecopersocial al que ya les apunté y que más luego lo voy a mencionar también como valor. El otro valor es el respeto y disfrute de la diversidad. Aquí quiero hacer énfasis en no es suficiente respetar la diversidad. Es fácil decir, yo le respeto que haga lo que quiere. No. El valor está en que yo pueda disfrutar que otra persona es diferente, aunque yo no quiero ser como él o como ella, pero poder disfrutar eso. Y esto implica entonces construir una interdependencia positiva. Ya les decía, esa identidad ecopersocial. Y bueno, con toda la experiencia del 2020 con la pandemia, la protección y la seguridad también es fundamental como valor. La interculturalidad en nuestros países, muy especialmente en México, tan importante, la interculturalidad que todo esto tiene que apuntar a una vida consciente. Esto más o menos es el referente ético de los valores de la cooperación genuina. Pero todo esto, ¿qué implica entonces? Implica un horizonte, ya les decía, transformarnos para transformar y apuntar a calidad de vida creciente. Ser siendo. Esto implica algunos ambientes necesarios para poder hacer realidad todo esto. Y el primer ambiente, o lo más importante para poder hacer verdad esa inclusión, es construir confianza. Porque si hay desconfianza, también hay exclusión. Y para que haya ejercicio de crítica y autocrítica constructiva, igual necesitamos confianza.
Entonces, en nuestros escenarios educativos es tan importante de que hagamos tiempo para construir esa confianza entre nosotras y nosotros. Algunos pilares que quiero enfatizar en esto porque son tan importantes en escenarios académicos. El arte de escucharnos es un pilar esencial en el trabajo académico, en el trabajo educativo, también a nivel de educación superior. El arte de escucharnos que implica la intención de comprendernos. Y aquí solo quiero hacer referencia muy brevemente. No sé dónde ustedes, cómo se hace cuando se termina una carrera y que hay que elaborar una tesis. Cuando termina esa tesis, todavía en muchas universidades se dice, hay que defender la tesis. Y yo digo, ¿para qué defender? Si yo me defiendo cuando me atacan y en un ambiente educativo positivo, nadie me tiene por qué atacar. Entonces tampoco no tengo por qué defender. En vez de defender la tesis, en vez de la defensa, deberíamos optar por organizar encuentros para compartir nuestra experiencia en el proceso de investigación que constituyó esa tesis y compartir también el producto. Y donde no debería haber un juzgado porque el jurado, perdón, porque el jurado escucha para juzgar. Lo que deberíamos tener es un grupo de personas que tuvo que ver con ese proceso de investigación y que puedan escucharnos para comprendernos cómo lo hicimos y cómo nos fue y cuál es la calidad del producto que salió de la tesis. Esto sería lo ideal. Mejor podríamos hablar de una comisión evaluadora o una comisión valoradora. Solamente si nos comprendemos vamos a poder también descubrirnos. El descubrirnos es fundamental. Descubrirnos quiere decir de que yo pueda descubrir cuáles son mis talentos, quién soy yo desde mi raíz, de dónde vengo, quién soy hoy y a dónde apunto. Porque de ahí, desde crear mi identidad, conciencia de mi propia identidad, puede surgir la voluntad de compartirnos. Yo no me puedo compartir si no sé quién soy. Y en el compartirnos consiste la ternura, la pedagogía de la ternura, también tan importante en todo proceso educativo. Y a partir de que nos podemos compartir, también nos podemos comprometer, un compromiso, la acción pedagógica comprometida. Y nos podemos acompañar, así como integrarnos, lo que después implica mayor habilidad también para poder escucharnos. Todos estos pilares se realizan dentro de determinados procesos. Primer proceso tan importante, la participación. Participar. Si no hay participación, no hay cooperación genuina. Participar en la construcción de experiencias de las cuales podemos aprender. Experienciar es aprender de la experiencia, vivir una experiencia y aprender de ella. Y si queremos profundizar ese aprendizaje, la experiencia la debemos sistematizar. Y ahí es donde vamos a construir entonces esa conciencia crítica que tanto necesitamos. Y a partir desde allí vamos a ser capaces para comunicarnos de manera más transparente y, por supuesto, fortalecer esa integración. Entonces, ¿cuál es el desafío académico? O un desafío académico. Desprendernos de una actitud competitiva que tanto se nos imponen, ¿verdad? Que tenemos que competir, hay que ser el mejor. El mismo sistema de los puntos, que no sé en el caso de ustedes cómo trabajan, pero siempre se trata quién es el mejor. No deberíamos buscar el mejor, deberíamos buscar alternativas, de crear alternativas que nos permitan a nivel de todo el grupo, de todo el aula, ir avanzando
donde todas y todos aprendemos. Entonces, desprendernos de una actitud competitiva, construyendo una actitud genuinamente cooperativa. Y aquí, entre paréntesis, solo quiero decir que, porque hay como una moda de que hay que decir que es tan importante desaprender. Desde nuestra visión de Abaco en Red y de la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, consideramos que desaprender no se puede. Aprender algo, si de verdad lo aprendiste, ya no podés regresar a un estado como que no lo hayas aprendido. Desaprender no se puede, pero sí podemos, de una manera consciente, tomar la decisión y decir, eso es lo que había aprendido. En realidad ahora tengo la conciencia que esto no es así. Entonces me puedo desprender de lo aprendido. Me puedo desprender de una actitud competitiva y decidir conscientemente que voy a ir construyendo en mis prácticas educativas una actitud genuinamente cooperativa. De eso se trata. Quiero ahora de aplicar eso de la cooperación genuina a nivel de nuestro quehacer académico. Entonces quiero hacer algunas preguntas iniciales, más bien pensando en la educación superior. ¿Qué es calidad educativa o calidad académica? Yo no tengo la respuesta. Son ustedes que la tienen que... Ustedes son los expertos y expertas a nivel de su centro. Entonces son ustedes que lo tienen que definir. ¿Qué es y qué implica un aprendizaje significativo? Tenemos que decidir qué queremos hacer. ¿Dar clase o queremos acompañarnos en el aprender? ¿Todavía queremos seguir enseñando a otros? ¿O más bien optamos por un aprender juntas y juntos? ¿Apuntamos al competir o al cooperar? Son decisiones que se tienen que tomar. Pero bueno, ¿cómo promover calidad educativa el día de hoy? Y yo diría, la respuesta que yo como Germán, a nivel muy personal y muy subjetivo, esa respuesta que le quiero dar es como un sueño. Un sueño que es un inédito sensible. Algo que yo siento que así es, pero tal vez todavía no lo es. Pero sí el sueño que podemos concretar convirtiéndolo en un inédito viable, tal como lo menciona Paulo Freire. ¿Y cuál es ese sueño con respecto a la calidad educativa? En el caso nuestro, como Abaco en Red, lo llamamos una educación alternativa popular caracterizada por actitudes basadas en cooperación genuina. También en el contexto de la educación universitaria de todo su nivel. Bueno, yo les decía lo que quiere decir en el contexto de usted calidad educativa son cosas que usted lo tiene que significar, usted lo tiene que definir. Voy a compartir con ustedes unos insumos, tal vez, que les puedan servir para significar esa calidad educativa en su contexto. Primero, preguntémonos también si es una cuestión de producto nada más o de proceso también. Porque hablar de calidad educativa implica analizar, reflexionar críticamente, profundizar y caracterizar debidamente procesos educativos para poder comprender su producto. Nunca acabar. No podemos valorar la calidad de un producto sin ver el proceso que llevó a ese producto. Voy a dar el ejemplo de una investigación. Podemos ver de repente un documento donde hablan del resultado de una investigación. Sumamente interesante el producto, el resultado a que llegaron. Pero si no analizamos el proceso investigativo, la metodología que utilizaron para ese resultado, no podemos tampoco valorar la calidad del producto. Porque la calidad en educación, en investigación, su primer criterio realmente es la metodología. Si se utilizó en esa investigación una metodología poco transparente,
Se trabajó con muestras no representativas. Se trabajó con instrumentos que no fueron los más adecuados, etcétera. Entonces el producto, aunque se miraba muy bonito y muy interesante, no tiene un valor, no es de calidad. ¿Y cuáles son entonces esos criterios de calidad? ¿Quiénes los definen? Ustedes. ¿Con qué intereses se hace? Hay que ver eso también. Entonces, si a nivel internacional de organizaciones mundiales como el Banco Mundial, el BID, UNESCO, quien sea, si habla de criterios de calidad, tenemos que ver con qué intereses lo hacen y en qué contexto valen esos criterios. Desde Abaconred, también de manera muy subjetiva, nosotros nos referimos a 9 criterios mínimos de calidad, 9 desafíos académicos más bien. Pero antes de mencionar estos 9 criterios, primero, ¿para qué competir si cooperar es esencia humana? Reflexionemos sobre eso. Otro elemento, para poder aprender nos necesitamos. Nadie aprende por sí solo. Por eso es tan importante esa visión vital esencial de la cooperación genuina. Primer criterio, una comunidad educativa incluyente. No podemos hablar de calidad educativa o de calidad académica cuando esa calidad solamente es para algunas personas. Tiene que ser una calidad para todas y todos. No solo respetar, sino también disfrutar la diversidad. Aprendemos todas y todos sin excepción. Entonces esto significa aprender escuchando y compartiendo. Cuando decimos esto, aprender a respetar y disfrutar la diversidad, nos referimos a la implicación de un diálogo en encuentro. Para hacer un diálogo tenemos que encontrarnos y desde el diálogo puede surgir ese disfrute de la diversidad. Entonces, en vez de ejercer el poder absoluto, que es un poder sobre, podemos construir conjuntamente un poder para, un poder entre y un poder más bien compartido. Porque cuando hablamos de comunidad, hay algo en común, compartido, lo común, lo compartido, identificado, el interés. Y de cara a eso es lo que tenemos en común, está la unidad, que es la identidad, coherencia, pertenencia e integración. Las comunidades existen en todos los niveles. Aquí tenemos esto a nivel de la naturaleza. Es una comunidad de vida. ¿Sí? También a nivel de las personas. Y cuando hablamos de comunidad de aprendizaje, lo importante es que esto lo podemos aplicar de cara al aprender. Un cambio de actitud, una transformación continua. ¿Y cómo se construye eso? Cada comunidad de aprendizaje o comunidad virtual de aprendizaje única. No hay dos iguales, porque se construye desde su propia diversidad interna. Y eso es importante, de que no hay modelos, no hay manuales para construir comunidades de aprendizaje, sino lo que tenemos que hacer de manera creativa. Y por eso es tan importante resignificar esto también, comunidad-escuela. Y no digo la relación entre comunidad y escuela, porque es como que son dos cosas separadas. No, nuestra comunidad es y debe ser el contexto desde y hacia el cual aprendemos. Porque estamos hablando de ese territorio dinámico e integral. Autor de este aprender colectivo incluyente desde ese enfoque ecopersocial. Mientras que la escuela como edificio es y debe ser un posible punto de encuentro o de referencia que permita a actores con C y autoras con U, comunitarios diversos, reunirse para gestionar procesos y proyectos educativos a desarrollar en su comunidad, cooperando genuinamente. Yo creo que esto se relaciona mucho con lo que es la intención de la nueva educación mexicana, ¿verdad? Que tiene unos elementos muy interesantes. Otro criterio,
más que un criterio, a lo mejor es un principio, ¿verdad? De que decir, la calidad no se impone, se construye desde cada escenario. Y este escenario es singular. Entonces, no hay tampoco modelo o manuales para definir cómo construir calidad. En coherencia se hace con un proyecto político pedagógico compartido entre diferentes actores y protagonistas. Calidad educativa, entonces, es una cuestión de ética, también a partir del momento que decimos que es incluyente. Aprender construyendo lo propio, desde abajo, ¿sí? Construir calidad. Y esto con capacidad creativa e imaginativa, desde la caracterización del contexto, orientar el aporte constructivo del proyecto político pedagógico, de lo inédito sensible a lo inédito viable y la concreción curricular. Aprender soñando y concretando sueños. El aprendizaje creativo es algo tan importante. Este significa aprender es cambiar. Aprender no quiere decir que siempre nos vamos a quedar con lo mismo. Tenemos que tener una actitud proactiva. ¿Sí? Y aunque sabemos que cada cambio implica una crisis, y cada crisis también implica un cambio. Todo cambio o crisis se puede transformar en una oportunidad de aprendizaje. Es muy importante. Seguro con el problemita técnico que tuvimos, que tuvimos al inicio, bueno, de eso vamos aprendiendo para la próxima. Educar en y hacia el cambio, entonces se hace muy importante pensar diferente, visualizar muchas alternativas, responder creativamente, pero también implica un cambio de visión educativa. Yo sí puedo, y juntos aprendemos más, mejor, y aprendemos todos. Ese cambio significa también, bueno, que tenemos que resignificar más bien muchas cosas. La metodología de aprendizaje. No solo aprendemos de la exposición de otros. Hay que analizar, hay que valorar otras metodologías como aprender investigando, aprendizaje basado en proyectos, aprender soñando. Y siempre estando consciente que tenemos que ver con esto, personas. O sea, la subjetividad es parte integral de la realidad que trabajamos. Esto nos implica y quiere decir que a lo mejor podemos hablar de que acompañemos, nos acompañemos en vez de intervenir. Acompañar procesos educativos desde la comunidad, no como una intervención en la comunidad. No hablar tanto que hay que educar a otras personas, sino más bien educarnos, ¿sí? Incluyéndome también. Entender que el competir excluye, la cooperación incluye. Aprender juntos en vez de querer enseñar siempre. Cuarto, el enfoque ecopersocial como una nueva visión de territorialidad, que ya se lo expliqué qué quiere decir eso. Aprender integrándonos. Descubrir, rescatar y valorar lo nuestro, proyectarlo y divulgarlo. Esto quiere decir educación decolonizadora. Sobre esto no voy a profundizar ahorita porque sería otra conferencia, pero muy importante. Entonces, esto quiere decir que esto implica convertirnos no solo en actores con C, sino en autoras y autores con U de nuestros propios escenarios educativos. Quinto criterio, el enfoque científico tan importante siempre en todos los niveles educativos, no solo a nivel de educación superior. En primer lugar, la intencionalidad científica. Querer hacer las cosas lo mejor posible, según las condiciones que tenemos. Una visión holístico compleja, no aislar las cosas, sino ver los fenómenos en su interacción, interrelación con otro fenómeno. Y la sistematicidad y la transparencia en lo metodológico, que es otro elemento muy importante. Aprender investigando. Quiere decir esto también. Y para eso de aprender investigando, quiero hacer un comentario a ustedes.
siempre decimos hay que buscar información en Internet y como docentes les mandemos a nuestros estudiantes, buscan información en Internet. Y yo les digo francamente, en Internet no hay información, ni en los libros, ni cuando hacemos una entrevista, literalmente lo que dice la persona que entrevistamos. Lo que obtenemos son datos en Internet, en los libros, a través de la entrevista. Y esos datos los tenemos que analizar, interpretar y significar. Y los significamos de cara al objetivo que tenemos en la investigación. Porque ahí es donde lo convertimos los datos en información. La información se convierte en conocimiento, en aprendizaje, para que podamos transformarnos, para transformar también la realidad en la que nos movemos, ¿verdad? En algún momento alguien a nivel de un doctorado que estaba presentando, alguien preguntó, ¿cuáles son los requisitos para un doctorado? Entonces allí la persona esta contestaba y me pareció muy interesante. Hay que saber leer y saber escribir. Saber leer es la primera parte, datos, análisis, interpretación, significación. Y saber escribir es construir esa información para convertirla en conocimiento, aprendizaje y poder transformar. Y por supuesto también un requisito es el querer aprender. Otro criterio, otro desafío académico, el uso adecuado de la tecnología como medio de aprendizaje. Aprendemos todos, no solo estudiantes, pero estemos conscientes. El uso adecuado de la tecnología en educación también implica una educación en el uso adecuado de la tecnología. Y esto creo que a veces en nuestras universidades se nos olvida. Nosotros partimos del hecho como que ya quienes entramos en el aprendizaje, que nosotros ya manejamos bien esa tecnología. Y creo que no. La tecnología es un medio, no un fin. Y ahorita con la inteligencia artificial ese desafío todavía se hace más grande. Responsabilidad compartida, que ya lo mencioné con ustedes al inicio como uno de los valores también de la cooperación genuina. Responsabilidad compartida quiere decir que no podemos nosotros decir, por ejemplo, en la escuela se enseña, en la casa se educa. Eso no es cierto. Nosotros aprendemos en cualquier contexto, no solo en la escuela. Y nos educamos también en todos los contextos de la vida. Decidirse por el compromiso, que era otra acción de la cooperación genuina. El compromiso es de carácter político ideológico, pero también pedagógico metodológico. Esa dinámica dialéctica entre teoría y praxis. Aprender comprometiéndonos. 8. Descubriendo nuestros talentos. Descubrirnos, creando espacio para hacer lo que apasiona. Es tan importante para la calidad en el aprender. Ser creativo, originales y poder ser diversos. El arte en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, aprender descubriéndonos. Y 9 y último, evaluar para aprender. La coevaluación y autoevaluación son tan importantes. Una actitud crítica, objetividad subjetiva, aprender evaluando. La autocrítica constructiva es lo único que puede apuntar a la mejora continua. Educar no implica aprender y aprender es cambiar de actitud. Por eso, ser docente, aprender a aprender como hecho educativo, acompañando a estudiantes, ya no digamos enseñando, sino acompañando a estudiantes, quienes también a nosotros nos acompañen en nuestro aprender. Aprender a escucharnos, aprender a interpretarnos, a compartirnos, integrarnos, aprender a confiar en nosotros mismos y a comprometernos, criticar y autocriticar. Esto quiere decir, aprender es cambiar de actitud, es superar lo que he sido hasta la fecha para seguir siendo. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿y ahora qué podemos hacer? Entonces aquí hay algunas acciones, articulación de acciones, integración de acciones, unas ideas que quiero compartir con ustedes. Construir a nivel de autoría colectiva nuestro proyecto político pedagógico. Es muy importante. Como universidad,
cuál es su proyecto político pedagógico. Y a partir de esa identificación o de esa identidad compartida con un proyecto político pedagógico, construyamos también nuestro referente ético, pedagógico y metodológico, referente coherente con nuestro proyecto pedagógico político. Formemos equipos mixtos de investigación, desterrando la soledad del investigador y transitar a una práctica investigativa basada en la cooperación genuina. No sé en la universidad de ustedes, pero a mí me llama la atención que todavía tenemos universidades donde la tesis de maestría, la tesis de doctorado, tiene que ser un trabajo individual. No lo concibo. Toda investigación real que se hace en la vida, en los centros de investigación, son investigaciones que se hacen en colectivo. Y esto es muy importante. El aprender a trabajar en equipo, cooperando genuinamente entre todas y todos, debe ser parte de los criterios de evaluación de la calidad de una tesis, por ejemplo. Consensuar y acordar líneas de trabajo, prioridades comunes, comunitarias y territoriales, para que no sea hacer una tesis por hacerla, sino más bien desde la necesidad de la comunidad, definir qué vamos a investigar. Destinar tiempo laborales para el trabajo en investigación educativa, orientada a la calidad en el aprender. Entonces, investigar desde y para los contextos educativos comunitarios. Con eso también tenemos que acompañarnos con otras instituciones afines, no quedarnos como institución aislada, solo la universidad. Y a lo mejor ahí entonces surge que nos podemos intercapacitar en metodología de investigación científica, resituando la objetividad del hecho científico y considerándolo también como un hecho encarnado y situado. Y eso es la objetividad subjetiva. Relacionar investigación con innovación y el emprender cooperando con aprender. Docente universitario integrado e inmersos en procesos y práctica educativa. Y ahí surge ese del diálogo en encuentro. Y ahí la universidad ya no va a ser otra cosa que la comunidad, sino una expresión comunitaria. Bien, ya yendo a la conclusión de mi exposición, ¿cuáles son los desafíos académicos? Algunas ideas. Construir calidad desde el contexto, desde su propia universidad. Construir relaciones horizontales y compartir el poder. La inclusión radical, identidad ecopersocial y desde el contexto, la concreción curricular, apertura a la creatividad y la disposición al aprender. Una visión compartida de cambio de paradigma hacia el aprender de todas y todos. Y no defender posiciones y formas, sino compartir para abrir la oportunidad de un diálogo en encuentro. Romper con esa visión tradicional que solo en la academia se hace investigación. Romper con esa idea de que solo hay un método para la investigación científica. Y que miremos la investigación como una tarea laboral inherente a nuestro quehacer. Aún cuando no tengamos horas específicas para la investigación. Docencia e investigación son inseparables. Construir esa actitud investigativa, tanto como docente, también como estudiante. ¿Cuál es nuestro compromiso? Cooperar genuinamente en vez de competir. Formarnos político-ideológicamente. Respetar y disfrutar la diversidad. Y aquí le pongo un desafío. Lo planteo a su universidad. Y si tienen interés, le podemos compartir también algunas ideas. Para significar esa cooperación genuina desde su contexto propio de ustedes, ¿por qué no instalar una cátedra permanente de cooperación genuina? Son muchísimas cosas que pueden hacerse. De verdad, si hay interés de parte de las autoridades, de ustedes como estudiantes, docentes, nosotros les podemos compartir un documentito con ideas, con insumos para una cátedra de cooperación genuina. La concreción curricular, fomento de la creatividad, ya lo hemos mencionado, y siempre evaluar para comprender, no para juzgar.
Y ahora, de verdad, para finalizar, les quiero hacer 3 preguntas. Desde su contexto educativo académico, ¿cuáles son los desafíos socioeducativos y académicos en y para este mundo contemporáneo? De ustedes como universidad. Considerando la responsabilidad compartida entre instituciones, ¿cuáles son los desafíos docentes más importantes para una educación de calidad en su territorio? Una actitud crítica constructiva desde y ante nuestros contextos, ¿cómo nos implica? ¿Cómo le implica a ustedes? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se pueden preparar? Y permíteme un último comentario. También es importante dentro de la calidad académica, calidad educativa, aprender a hacer preguntas. ¿Y cuál es una buena pregunta? Una buena pregunta es cuando yo como docente le hago una pregunta al estudiante, pero una pregunta sincera. ¿Cuál es una pregunta sincera? Una pregunta a la cual yo no tengo la respuesta. Porque yo quiero obtener respuestas de las cuales yo también puedo aprender. En este sentido, son 3 preguntas aquí que yo no puedo contestar. Son preguntas para ustedes, para la reflexión desde su propio contexto y que donde las respuestas puedan compartir. Y si ustedes tienen ganas de compartirme esa respuesta, sería genial, porque ahí también yo voy aprendiendo, por supuesto. Lo último, América Latina hoy tiene las condiciones para asumir el reto de ser ejemplar en cuanto a la construcción colectiva de sistema educativo basado en cooperación genuina. No lo dudo. Coherente con un proyecto político pedagógico de una educación alternativa popular, sostenible a largo plazo. Nos apuntamos entre todas y todos. Les agradezco muchísimo su atención, haber escuchado esto y una invitación. Volemos juntos, pero no atados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Una excelente presentación. También si estamos aquí presentes, le pudiéramos extender un aplauso al doctor, ya sea con los emoticones por tan excelente presentación. Y nos dejó unas preguntas, ¿verdad, doctor? Sí, yo estoy a la disposición para seguir para conversar más bien, ¿verdad? Porque hasta el momento fue un monólogo. Entonces, con mucho gusto, bueno, podemos reflexionar. Ustedes dicen qué piensan de eso, en qué sentido les sirve o no les sirve. Aquí estoy. Yo no tengo problemas con tiempo ni nada. Aquí estoy para ustedes. Ok, muchas gracias, doctor. Igual si alguien quiere levantar su mano para pedir la palabra y abrir su micrófono si quiere hacer una pregunta, o también nos las puede dejar por el chat y estaremos leyéndolas y trataremos de responderlas también. Igual, mientras tanto, doctor, yo le comentaba, bueno, le quiero comentar, esa misma idea sobre las tesis que no sean aisladas, singulares, también por acá la tenemos, no solo en la José Revuelta, ya se había platicado en algún momento, sino que también, bueno, yo formo parte de la UNAM como estudiante de posgrado, y cada vez se escucha más eso, sobre todo por las reformas que se están viviendo en esta Universidad de México. Cada vez más profesores y estudiantes hablamos de cómo es posible que todavía con nuevos enfoques, nuevos paradigmas, sigamos bajo esta perspectiva de solo una persona tiene que hacer la investigación, cuando tendríamos que más bien abrir equipos de trabajo para emprender. Eso es lo que me hizo mucho ruido de su presentación. Pero de hecho, Andrés, es muy importante en el sentido, pero eso implica otro desafío, ¿verdad? Porque no tenemos nosotros la costumbre para cuando vamos a valorar la calidad de una tesis, que un criterio de calidad fundamental también es cuál ha sido el aporte de cada uno de los miembros del equipo. Y no solo en contenido que aportó, o no solamente en qué es lo que hizo, sino también cómo ha sido la actitud constructiva cooperando genuinamente a nivel de su equipo. Porque de repente
podemos decir, bueno, esto yo no pudo, o sea, tiene que ser responsabilidad compartida y eso también hay que valorar, no solamente el resultado de la investigación al final, sino también la calidad de la cooperación dentro, a nivel interno del equipo. Por eso es tan importante que el tutor o la tutora también tiene que acompañar al trabajo de esos equipos para poder valorar eso. Ahora, yo puedo confirmar que es posible. Nosotros tenemos una experiencia muy propia a nivel de maestría en la UNAM Managua, donde sí, aunque el reglamento dice que es individual, logramos convencer a las autoridades que nos permitieran de hacerlo a nivel de equipo. Se dice así, se hizo en equipo de 2 o 3 personas. También se hizo la evaluación final. No se hizo el compartir de los resultados porque no hubo defensa, pero el compartir de procesos y resultados no se hizo ni en la universidad, encerrado a veces en un aula de 4 paredes y ante un jurado. No. Lo que se hizo fue ir a compartir el proceso y los resultados en el terreno, en el territorio, en el contexto donde se hizo la investigación. Y más bien una comisión de la universidad se movió a ese territorio para evaluar y valorar el trabajo en conjunto con quienes fueron partícipes de ese proceso de investigación de una u otra manera. Entonces fue una experiencia realmente muy bonita, muy interesante. Sí, me parece que eso es de mucha complejidad, ¿no? Que se tendría que emprender. Y muy interesante eso último que menciona, ¿no? Como volver, ¿no? Otra vez, porque las investigaciones no son trabajos aislados, pertenecen también a la comunidad a la que se hace. No sé si alguien por aquí de los presentes quisiera también extender algún comentario. Sé que algunos, incluso de los que puedo ver aquí, en la llamada están ahorita también en proceso de emprender una investigación, entonces no sé si tengan alguna duda, un comentario. Pueden solicitar, pedir el micrófono levantando sus manos de manera virtual o pueden ponerlo, su pregunta, su comentario en el chat de este mismo medio. Bueno, de todos modos, igual si alguien está escribiendo en esos momentos, también podríamos hacer la presentación de la entrega de su constancia. Creo que ya se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, a nombre de del Centro Universitario José Revueltas y a nombre de nuestros directivos, el doctor Mario Salvador Jiménez, le extiendo esta constancia por su conferencia y se la muestro ahorita, pero también se la vamos a hacer llegar de manera virtual a usted. Por aquí tenemos también un comentario hablando de su excelente conferencia, muy interesantes los conceptos que se están mencionando ahorita por el chat, y les extendemos, bueno, como mencionaba, doctor, esta constancia que también se la haremos llegar de manera digital. Le agradecemos mucho y también solicito aquí a todos los presentes que le volvamos a dar un aplauso al doctor. Bueno, muchas gracias Andrés. Siempre es un honor poder compartir con ustedes. Ok, bueno, si no hay ningún otro comentario o algo que usted quiera también comentar, doctor. No, yo creo que, bueno, espero que haya sido un insumo para la reflexión a nivel del contexto de ustedes. No es la idea de imponer elementos, la idea no es decir cómo hay que hacerlo. Está la invitación hecha también para que ustedes lo piensen. Lo de la cátedra de la cooperación genuina puede ser un elemento muy interesante, creo, y que bueno, pues siempre a la orden para poder seguir compartiendo, reflexionando para cualquier diálogo en encuentro. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber podido compartir. Bueno, por aquí tenemos una mano levantada.
Sí, profesor, yo, Dana. Ah, ok. ¿Tienes una pregunta, un comentario? Me gustaría hacer un comentario al ponente. Digo, de alguna forma, sabemos de la distancia de donde él está y es admirable el proyecto, el trabajo que usted está realizando, profesor, y le agradecemos mucho el que pueda compartirnos sus conocimientos. Yo, la verdad, es de que yo me gustaría dedicarme a la investigación más adelante, y creo que su experiencia o su conferencia me motiva un poco más para poder, pues sí, ingresar en esa parte de la investigación. Me gustaron muchos conceptos, específicamente me gustó mucho el de la inclusión, el de poder, sí, o sea, que todos los docentes puedan incluirlos a todos y no importan si a alguien se le dificulta o se le complica, siempre es importante ayudarnos entre todos. Esa cooperación siempre será importante. Y considero yo que en el Centro Universitario José Revueltas es lo que intentamos hacer, tanto estudiantes como profesores. Siempre están ahí y siempre nos acompañan. Entonces yo le quiero dar las gracias y felicitarlo. Gracias a ustedes. Ok, muchas gracias. Igual si hay un comentario antes de cerrar la sesión, igual pueden alzar su mano. Y sí, yo creo, doctor, que nos deja con muchas reflexiones, sobre todo eso de la cátedra. Ella es algo que no específicamente eso, pero otras situaciones muy parecidas, ya las hemos discutido en la Universidad José Revueltas y nos deja con esa reflexión. Yo creo que las ponemos todavía más sobre la mesa. Entonces sí, nos deja con mucha reflexión y tareas. Bueno, qué bien. Bueno, si no hay más por el momento, yo creo que podremos dejar hasta aquí la presentación. De cualquier manera, tienen nuestros enlaces de contacto por si surge alguna duda, un comentario. Y recuerden que cada viernes estamos haciendo este ciclo de conferencias, trayendo expertos, conferencistas, especialistas en temas de mucho interés que pueden ser para todas las licenciaturas de nuestra universidad. Y les agradecemos mucho que sigan nuestras redes y que se puedan reunir cada viernes con nosotros de manera virtual. Les damos un saludo y les extendemos de nuevo la invitación. Que tengan un excelente día. Y muchas gracias, doctor. También le mandamos un saludo y un abrazo por parte de la Universidad José Revueltas. Gracias a ustedes.